Ahora es tiempo de hablar de agricultura familiar, educación ambiental y soberanía alimentaria. Política y verdura, con la conducción de Gustavo Tito y Cintia Vidal. Mestiza Podcast presenta Política y Verdura, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hola Cintia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, viste la palabra periurbano, no sé si se está poniendo de moda, pero se escucha muchas veces. El COVID nos hizo pensar en el AMBA como al área metropolitana, ¿te acordás? Que decían las vacunas, o sea, el virus se trasladaba en el AMBA y en el interior, o sea, aparecieron como características, y el AMBA es área metropolitana de Buenos Aires, y periurbano es lo que rodea a la ciudad, peri es de alrededor, de perímetro. Bien. Y es un territorio interesante porque es el famoso conurbano también. Es el conurbano, finalmente. Acá, y bueno, pero también los hay en todas las ciudades. Todas las ciudades tienen no solamente su gran Buenos Aires, su gran resistencia, en realidad su gran corriente de resistencia porque están juntas la ciudad, Chipolete y Neuquén tienen, el gran Tucumán, el gran Córdoba, ni hablar, el gran Rosario. Son lo que rodea la ciudad. El punto que estamos notando, y hemos notado que siempre ha pasado, y fundamentalmente acá en la zona de Buenos Aires, que siempre eso que rodea la ciudad, ese conurbano, ahí hay lugares donde se producen alimentos. Y se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Es como una característica? Sí, vos fijate que la misma Buenos Aires cuando empieza a crecer, empieza a tener los migrantes que van llegando, en su momento, lo habíamos hablado otras veces, en su momento fueron allá a principios de siglo, cuando ya la ciudad venía creciendo interesantemente, digamos, se empiezan a instalar los laburantes en la ciudad, pero muchos de esos laburantes se instalan para trabajar en las fábricas, en los talleres, etcétera, pero otros se instalan para hacer alimentos para esos mismos laburantes. Bien. Y aparecen los italianos, los españoles, los portugueses, después de la Segunda Guerra vienen los japoneses, y ahora los bolivianos y los paraguayos, ¿no? Entonces, y además los criollos que están produciendo, con el peronismo aparece toda la gran inmigración hacia la ciudad, a las fábricas, pero también aparecieron muchos campesinos del interior que se instalaron. Por ejemplo, Mercante, cuando en el Parque Pereira, ya por el año 49, confisca las tierras a los Pereira Iraola, entrega como 6 hectáreas a cada productor, porque decía el decreto de expropiación, para hacer 1.000 hectáreas, 1.200 hectáreas en su momento eran, para darle alimentos a Buenos Aires. Y ahí se instalan gente de Corrientes, de Misiones. Entonces, de alguna manera, lo que pasa es que se van instalando productores y productoras. Y entonces aparece el periurbano ligado a la producción de alimentos. Entonces nosotros cuando hablamos de periurbano decimos sí o sí hay periurbano cuando hay producción de alimentos. ¿Por qué? Porque le da cierta distintividad. No es nada más que la ciudad que va creciendo y le pasa por arriba al campo y sigue creciendo, ¿no? Sino que queda un resquicio de lo que sería un cordón hortícola. Hubo cordones tamberos, La Plata, la zona de Abasto, se llamaba Abasto, ahora es cordón hortícola porque había vacas, digamos, y leche, y para surtir a la misma ciudad, en lugar de cercanía, en lugar cerca, digamos, estratégicamente está interesante que el productor esté al lado del consumidor. ¿Y cómo se considera a lo periurbano? ¿Se lo considera ciudad o se lo considera campo? Mirá, es una mezcla de los dos, es una buena pregunta, porque no es estrictamente la ciudad, porque tenés tierra, tenés animales, tenés gallinas, tenés tambos, aunque sea tambos de banquina, horticultura, y no es exactamente rural porque estás muy cerca de los servicios, porque tus hijos, sos productor y tus hijos van a estudiar a la ciudad, vienen a estudiar acá a la Jaureche, que está en la ciudad, pero si vos agarrás el municipio de Varela, el 50% del territorio es lo que se llama zona complementaria rural, donde están los productores, y el otro 50% ciudad.
es una zona intermedia, no es ni una cosa ni la otra, y tiene características propias. Si vos estás en el medio del campo, bueno, estás en el medio del campo, estás lejos de los servicios, tenés una vida muy asociada a los ritmos de la naturaleza. En cambio, ahí el peruano te influencia la ciudad por la cercanía, y el consumidor también. Y si estás en la ciudad, estás en la ciudad, y todo eso no existe. Entonces, es un territorio singular que nosotros, desde la Jaureche, desde el INTA, como venimos trabajando con los productores, lo reivindicamos como importante. Porque es muy importante que haya perurbanos en todas las ciudades. Porque de esa manera hay núcleos en donde le das alimento a la ciudad. Fíjate que lo que está pasando con algunas ciudades del interior de la zona núcleo pampeana. Alrededor producen soja para exportación, ¿no? Soja o commodity, como se llama. Por lo tanto, abrís la puerta de tu casa y te encontrás con la soja, a veces en pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, del interior de Santa Fe, Córdoba. ¿Y esos pueblos de dónde comen la verdura, viste? No viven a base de soja. No, claro, ni siquiera algo cultural tampoco, porque acá tenemos la fiesta del tomate platense, la del vino de la costa, la de la floricultura, de la frutilla en Varela. Ahí no hay la fiesta de la reina de la soja, ¿viste? Entonces, me parece que ahí hay un problema que tiene que ver con que no está integrada la producción agraria a la misma ciudad. Sí, por supuesto, ahí viven los chacareros y sus familias, pero después vamos a hablar de eso, de cómo nos integra eso. Y ahí sí hay una competencia, porque la superficie es para exportación y esa ciudad requiere alimentos. Entonces se va metiendo cada vez más la necesidad de que tengan alimentos cerca, porque si no la verdura viaja mucho. En el sur de Santa Fe, en un pueblito que nosotros trabajamos, llamado San Genaro, se dio cuenta el intendente, que era un pueblo rodeado para la producción de commodities, que ellos tenían que traer la verdura de Santa Fe, y tenían, en ese momento, te digo una cifra, ahora no tiene mucho sentido, pero unos 35 millones mensuales de plata que San Genaro compraba e importaba verdura de Santa Fe, de otro lugar. Y se dio cuenta que en realidad había que generar el cordón de pequeños productores alrededor para darle de comer a San Genaro, que en ese momento tenía 11.000 habitantes, un lindo mercado interno. Entonces, es interesante esto de ir planteando un enfoque de desarrollo a partir de los periurbanos. Entonces, se fueron armando a la Bartola, te diría, porque en general... Medio por accidente. Medio por accidente, por una oportunidad de vender, pero no desaparecen una vez instalados. Y donde no están instalados empiezan a ser necesarios. Entonces digo, ¿no será algo interesante para pensar un desarrollo nacional? Vos imagínate todo un país donde cada pueblo tenga su cordón de alimentos, su cordón de tambo, de leche, de lácteos, su cordón de huevos, para surtir al mismo pueblo, bajar los costos. Hay un capital social acumulado ahí, hay una relación cliente-productor. Además, los productores, si hacen un enfoque agroecológico, encima dan lo que nosotros llamamos desde gestión ambiental, los servicios ambientales, ¿no? Un lugar para respirar aire fresco, para renovar el oxígeno de la ciudad, un lugar de agroturismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá en la zona lugares donde la gente va y se instala y pasa el día. Nosotros habíamos calculado en su momento desde el INTA que más de 1 millón de personas, porteños puros, muy porteños, sí, se movilizaban los fines de semana a la zona de Parque Pereira, Bransen, Luján, a divertirse, a pasar, a hacer agroturismo, ¿no? Entonces también es un movimiento económico interesante eso, ¿no? Pueblitos que empiezan a tener gastronomía, etcétera. Entonces los periurbanos realmente es una propuesta que hay que sacarle este viejo dicho de que en el conurbano, viste, se vive mal. En el conurbano se puede producir alimentos. Y bueno, hay que pensarlos, hay que ver las formas de generar arraigo. El otro problema es, bueno, está preparado, como vos bien dijiste, salieron de casualidad. Y bueno, entonces no hay una matriz energética, por ejemplo, para que estén instaladas las bombas de agua en verano y empiezan a competir con el agua con la ciudad, ¿viste? Y vos decías, no desaparecen, ¿no? Y no hay chance de que desaparezcan o se modifiquen si las ciudades empiezan a crecer, viven creciendo las ciudades, ¿no? Pero se expanden. Se reconfiguran. El riego que vos decís es cierto, cada vez está más lejos la verdura. Pero, por ejemplo, te doy el caso concreto de La Plata. La Plata dejó de crecer el cordón hortícola y como se asfaltó la ruta 36 que va a la costa,
todos los que van a la costa, alrededor de la Ruta 36, que había ganadería, ahora se movió para ese lado el cordón hortícola. Y tenés 20 kilómetros adicionales. O sea, en vez de crecer, empezó a crecer para el sur, que siempre crecía para el oeste, para Olmos, para Abasto, para esa zona. ¿Por qué? Porque está la necesidad y apareció un nicho. Pero tenés razón, es cierto, si no se hace una política pública activa, corres el riesgo de que estén 100 kilómetros. Nosotros estábamos en el AMBA haciendo la gestión en la experimental en su momento, tuvimos que trasladar a la agencia Escobar a la Exaltación de la Cruz, porque en Escobar los barrios cerrados fueron corriendo los productores y se fueron corriendo ellos mismos a Exaltación de la Cruz. Entonces la agencia del INTA tenía que estar más cerca de los productores. Y bueno, ya la verdura para la ciudad venía de Exaltación de la Cruz. Todas estas ideas y problemáticas, la Jauretche está participando activamente en el Congreso de Perurbanos para el Consenso, que se va a hacer en Tecnópolis, Congreso Nacional, que ya se hizo antes de la pandemia, este es el segundo, y ahí esto es del 13 al 16 de octubre, que coincide con el Día Mundial de la Alimentación, con el Día Mundial de la Mujer Rural, y ahí vamos a hacer un encuentro, todo el país, para discutir el rol de los perurbanos en el proyecto nacional. Y la verdad que es interesante, y la Jauretche tiene mucho para decir, porque ya estamos trabajando, como siempre hablamos, con los productores de la zona. Hemos logrado que las 2.000 hectáreas de pato, gracias al asesoramiento de la Jauretche, sea una ordenanza que bloquee la llegada de los barrios cerrados. Es lo que se llama siempre ordenamiento territorial, pero no per se, sino un ordenamiento territorial que diga, necesito al lado de cada pueblo el alimento cercano hecho por los mismos habitantes que viven en la periferia, y la periferia no es periferia, sino es parte de nuestro territorio. Eso realmente nos va a soportar cualquier descalabro internacional, te diría, ¿no? Ahora, Gustavo, estaba pensando, ¿no? Porque el Congreso tiene como lema por la soberanía alimentaria y tecnológica para asegurar un derecho humano a la alimentación adecuada. Es decir, que se está pensando en clave de generar productos justamente adecuados. Exactamente, adecuados en varios sentidos. Adecuados porque tienen que ser amigables con el ambiente, tienen que ser sanos y que están cerca del consumidor para que sean frescos. Y adecuados para que se adecuen a cada territorio. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de territorio. Argentina puede tener, como te decía, y Latinoamérica en general, es una propuesta para Latinoamérica, las ciudades rodeadas con la propia producción de alimentos. Y por ahí podemos dejar zonas para commodity de exportación. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Pero siempre tiene que haber alimento de cercanía y accesible. Y ahora que estamos hablando de que hay que bajar los costos, de los precios de la energía, todo esto abarata eso. Esto es una buena noticia, y la idea es que esté en la agenda pública, porque es una manera de salir imagínate, podemos garantizar el alimento y después discutimos si nos faltan dólares o no, o si podemos controlar la inflación o no. Yo creo que es una manera, son procesos antiinflacionarios los perurbanos, ¿no? Al acortar los precios y la cercanía al consumidor. O sea, tiene muchos beneficios. Como notás, soy un poquito fanático de los periurbanos. Somos nacidos y criados del periurbano, estamos en una universidad instalada en el periurbano, y nos parece que y además hay muchas universidades, hay mucho capital científico, hay mucha densidad institucional que hay que aprovechar, y nos parece que eso es una salida para mejorar el país. Qué buena oportunidad entonces para participar de este congreso, para pensar todas estas cosas que me imagino que estaremos más que atentos y atentas del 13 al 16 de octubre en Tecnópolis. Sí, es un lugar que también está en el periurbano. Bueno, Cintia, nos vemos en la próxima, y recuerden a todos los productores del periurbano que donde viven... Esto fue Política y Verdura, un programa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche con el acompañamiento de la Fundación Pro Buenos Aires.